Bueno, muy buenas noches a todos. Ya dimos el margen de espera para que se conectaran, ¿verdad? Les quiero, antes que nada, explicar un poco cuál es la dinámica de las tutorías y cuál es el objetivo de las tutorías, ¿verdad? Ya el sábado, el licenciado habló un poco de la dinámica del módulo, ¿verdad? Que se van a dar las ponencias los sábados. Luego, durante la semana, ustedes van a tener tiempo para realizar las actividades que van a tener fecha límite para entregarlas el día sábado, es decir, van a tener una semana para poder entregar sus tareas, ¿verdad? Y además de eso, vamos a tener una sesión de tutoría con cada grupo. Esta es la que le corresponde al grupo número 1, ¿verdad? Los días martes a las 7. Y las tutorías van a realizarse con dos objetivos. El primero es hacer una especie de resumen, discusión del contenido que se vio el día sábado. En esta semana en particular es teórico, ¿verdad? Porque solo se habló de las TIC-TAC y TEP y de las tecnologías aplicadas a la educación. Y además de eso, es un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas con respecto al contenido que se ha dado en la clase o a las actividades que han quedado asignadas para la semana, ¿verdad? Entonces, um, perdón. Entonces, para esta semana, ¿verdad? Tenemos asignada la evaluación de diagnóstico, la participación en el foro y también tenemos la entrega del mapa conceptual. Con respecto a esto, quería mencionar un par de cosas. Primero, me pidió el licenciado que les mostrara, porque algunos habían tenido un poco de problemas con el acceso al foro, cómo está dispuesta la organización de este módulo en el aula virtual. ¿Me confirma que pueden ver la pantalla, por favor? Sí, sí se mira. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el foro no está en la unidad 1 del módulo 2. El módulo 2 está en la pestaña que ustedes pueden ver que acabo de hacer clic. Y en el módulo 2 hay otra subcategoría de pestañas, ¿verdad? Donde van a estar las unidades que vamos a ir viendo. Por el momento ustedes no pueden ver las demás porque no se han habilitado. Se van a habilitar a medida vayamos avanzando. Esto se hizo para evitar que tengan que scrollear tanto hasta abajo, ¿verdad? Para poder alcanzar los contenidos de cada semana. En cada unidad ustedes van a encontrar el contenido teórico y los videos de las clases, ¿verdad? Y las actividades que tienen que llevar a cabo. Pero el foro en particular en el que tienen que participar esta semana está en la pestaña Inducción. Inducción y luego en Introducción. Y acá pueden encontrar el foro de presentación en el que tienen que participar. Aquí veo que ya hay muchas más participaciones que hace un par de días, pero por si estaban teniendo problemas todavía para encontrarlo, ¿verdad? Solo tienen que recordar que eso está en esa pestaña en particular, ¿verdad? Primero en inducción y luego en la subpestaña o subcategoría introducción. ¿Ok? Además de eso, también queríamos aclarar con respecto a la tarea de esta semana, ¿verdad? El mapa conceptual es sobre la unidad 1, es decir, sobre lo que se dio en la ponencia, que en caso de que no estuvieran en la ponencia lo pueden ver en los videos que se compartieron en el grupo de WhatsApp o en el grupo o en el aula virtual, ¿verdad? En la unidad 1. O también pueden hacerlo utilizando los materiales complementarios que ha subido el licenciado. Y bueno, eso sería con respecto a las instrucciones de las actividades de la semana. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre las actividades, cómo se van a ejecutar o sobre el GoConquer, que es la aplicación recomendada o la página web recomendada para hacer los mapas conceptuales. Tengo una duda. Con respecto al foro, Sí.
como yo estoy viendo la, desde la aplicación del teléfono, es un poquitito distinta nomás, Sí, pero este foro es solamente donde nos vamos a presentar. Esa es mi pregunta. sí, Solo es de presentación. claro. Ok. Acá pueden ver también las indicaciones que se hayan, que ha agregado el licenciado, ¿verdad? La idea es que se presenten y puedan desarrollar un tema de su interés, ¿verdad? Entonces, Otra eso, pregunta. Ay, díganme, perdón. no se ¿Cómo preocupe. sé si soy del grupo 1 o del grupo 2? Puede hacerlo de la manera más fácil, es ver el grupo de WhatsApp en el que usted está agregada. Por ejemplo, si usted se va, no puedo compartir el WhatsApp de mi teléfono, pero si usted se va a la información del grupo, ¿verdad? El título o el nombre del grupo dice el nombre del diplomado, ¿verdad? De FPES, y dice grupo 1 vespertino o dice grupo 2 vespertino. Entonces, dependiendo de lo que diga en su grupo de WhatsApp, usted puede confirmar si pertenece al grupo 1 o al grupo 2. Muchas gracias. Bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo se van a llevar a cabo las actividades? Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, dígame. Este, yo entré un poquito tarde, comprendo de que se va a hacer la videoconferencia siempre en Teams, durante la semana o sería también incluyendo la del sábado. Incluyendo la del sábado. De hecho, la iniciativa de ocupar Teams es del, del maestro, de verdad, del licenciado que está llevando la cátedra de este módulo, porque ha considerado que la grabación de las sesiones queda mejor en Teams, ¿verdad? Porque en Google Meet, que es la plataforma que se había estado ocupando, generalmente genera un video como de mala calidad y Así es. también el problema que tiene es que la manera en que selecciona los cuadros que está poniendo. Entonces, muchas veces no se puede ver, por ejemplo, quién está hablando, cuando se está compartiendo pantalla y otras dificultades que ha tenido. También respecto a la velocidad de respuesta es un poco más lento Teams, ¿verdad? Y eso causa un poco de problemas de comunicación. A raíz de esto es que el maestro decidió que íbamos a ocupar esta plataforma, ¿verdad? Y eso es tanto para las tutorías como para las ponencias de los sábados. Ah, ok, gracias entonces. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta sobre respecto a las actividades? Sí, dígame, Ana. Tengo la manita levantada de Ana López. No sé si quería hacer una consulta. Ah, sí, dígame, Vanessa. Tengo una duda. Con evaluación diagnóstica, solo es para ver a qué nivel estamos nosotros, ¿verdad? Solo para conocimiento, qué tanto es lo que es nosotros, para sondear más que todo. Sí, la evaluación diagnóstica no tiene ponderación dentro del módulo 2. Solo es una herramienta que se ha colocado en el aula virtual, como usted dice, para poder medir a qué nivel están, correcto, ¿verdad? Entonces, sí, no se preocupen si no, por ejemplo, si tuvieron no tuvieron una buena nota, porque de cualquier manera eso no va a afectar el resultado del módulo. Solo la participación en el foro y el mapa conceptual para esta semana.
Bueno, se han agregado varias personas, solo para que, por si acaso se lo perdieron, quiero repetirlo aparte del foro, ¿verdad? La ubicación del foro, porque algunas personas tuvieron un poco de problemas para encontrarlo. Entonces, acá en la página del diplomado, ¿verdad? Pueden ver que está dividido en pestañas, ¿verdad? Entonces, el foro está en la sección de inducción y luego en el subgrupo introducción, ¿verdad? Acá donde dice foro de presentación es a donde ustedes tienen que entrar para poder participar. Y luego el resto de actividades las van a hacer en la pestaña módulo 2 y se van a ir a la unidad que les corresponda. En el caso de esta semana es la unidad 1, ¿verdad? Y pues no sé si alguien más tiene dudas sobre las actividades, si no vamos a hacer una pequeña repetición o repaso del concepto más importante de esta semana, ¿verdad? Que son las TIC, las STAT y las TEP. Bueno, ok, entonces, bueno, para esta semana, ¿verdad? Es teórico el contenido y habla sobre la tecnología aplicada a la educación o como una herramienta para la educación. Como ustedes ya saben, ¿verdad? La docencia debe de mantenerse actualizada con respecto a los avances que existen en las tecnologías de la comunicación, porque la educación es en sí un proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces, los conceptos de TIC, TAC y TEP sirven para organizar, de igual manera como ustedes van a hacer en el mapa conceptual, las tecnologías que han ido surgiendo a medida ha ido avanzando el tiempo, ¿verdad? Para poderlas clasificar y cómo se relacionan con respecto al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pues yo quería hacer esto un poco más dinámico, no solo repetir el tema, y quería pues mencionar de qué se trata cada uno y que ustedes me dieran como su opinión y su experiencia con cada una de estas tecnologías. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre los conceptos y luego me gustaría que compartiéramos cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes que han tenido alguna experiencia con la enseñanza, ¿verdad? Con las diferentes tecnologías y para también entender cuál es la diferencia en esta clasificación, porque es una clasificación que suele ser un poco confusa o a veces no se alcanza a definir claramente qué es una TIC, qué es una TAC, qué es una TEP, ¿verdad? Entonces, bueno, TIC significa tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando decimos TIC, nos referimos a todas las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, esto puede incluso referirse a medios impresos en algún momento, ¿no? Porque son tecnologías que en algún momento fueron novedosas y que permitían la comunicación o agilizaban la comunicación. Métodos impresos era una manera de llevar un mensaje más lejos, por ejemplo, porque la voz no podía llegar a donde puede llegar un libro, por ejemplo. En las últimas décadas, este desarrollo tecnológico se vio acelerado de manera exponencial. Entonces pasamos de métodos impresos a la radio, al teléfono, al celular y pues finalmente a la comunicación a través del Internet. Entonces, cuando las tecnologías se diversificaron, se necesitaba poderlas clasificar para diferenciar cuáles servían para la educación y cuáles servían para la comunicación de rutina y cuáles servían para la comunicación en el trabajo. Entonces, de ahí vienen las otras subclasificaciones. A las siguientes clasificación le llamamos TEC perdón, le llamamos TAC y se refiere a tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las TIC y las TAC? Es un subgrupo dentro de las TIC, porque las TAC se refieren a todas las tecnologías de comunicación
que están específicamente aplicadas al aprendizaje y al conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, una presentación en PowerPoint podría considerarse una TAC, porque es una tecnología que permite la comunicación y que está aplicada específicamente o puede estar aplicada específicamente al aprendizaje y al conocimiento. Y luego surgieron las TEP, que estas vienen amarradas directamente con la comunicación a través de Internet, porque TEP significa tecnologías del empoderamiento y la participación. Y la palabra clave es la participación, porque cuando se habla de participación, se habla de interacción. Y si hay interacción, eso quiere decir que diferentes usuarios pueden comunicarse de manera muy similar a lo que ocurre en un salón de clase. Cuando las personas están en un salón de clase, todas pueden participar porque coexisten en el mismo espacio físico. Usualmente esto no era así con tecnologías, por ejemplo, como la radio, que es unidireccional, es decir, que el escucha no puede comunicarse de manera tan rápida como lo puede hacer en Internet con la persona que está emitiendo en una estación de radio, por ejemplo. Sí existen métodos como llamar por teléfono a la radio, por ejemplo, pero no se considera una tecnología de empoderamiento y participación porque la interacción no es suficiente como para considerarla dentro de esa categoría, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de una TEP puede ser el aula virtual, específicamente los foros, porque los foros permiten una respuesta inmediata y una reacción de cada uno de los participantes. Entonces, de ahí viene un poco la idea de que ustedes participen en el foro de esta semana para que de alguna manera sirva como una experiencia de cómo funcionan las TEP y cómo se diferencian unas de las otras. También podríamos considerar otras tecnologías de empoderamiento y participación, por ejemplo, al Facebook, a YouTube, si se usan específicamente en el contexto de la educación, cosa que realmente sí ha estado pasando en los últimos años y específicamente en el contexto de la educación virtual y todo lo que ocurrió el año pasado con la pandemia. Creo que muchos de ustedes seguramente han experimentado cómo fue indispensable poder hacerle llegar videos de sus clases a los estudiantes y dependiendo de cómo ustedes lo hicieran, probablemente tenían un feedback en los comentarios, en los likes, en cualquier otro tipo de interacción que la red social permita. Entonces, esta es específicamente lo que engloban las TEP, ¿verdad? La interacción que puede haber entre el docente y el estudiante y cuya plataforma es la tecnología, la interconectividad en Internet y, pues, en todo caso, la aplicación que se esté ocupando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que si ustedes tienen algún comentario sobre esto, cómo lo han experimentado o alguna experiencia que quisieran compartir sobre cómo han utilizado estos conceptos, pues este es el espacio que se ha abierto en esta tutoría para poder hacerlo. También si tienen preguntas o les queda alguna duda sobre el concepto, porque la idea es que esto les sirva para poder elaborar su mapa conceptual, ¿verdad? Sí, dígame, Brenda. Con respecto a los tipos de tecnología, quisiera compartir alguna experiencia en lo personal, ¿verdad? Yo soy tutora en línea en la Universidad de El Salvador en la carrera en la escuela, mejor dicho, de Ingeniería en Sistemas. Y hace 2 años comencé en esa modalidad y lo que más me llamó la atención es la forma bueno, lo de los foros fue algo que realmente hasta para organizar el grupo de trabajo de investigación ha sido bastante útil para que entre los mismos compañeros se interactúen y eso, si no me equivoco, hacía referencia que era un ejemplo de TAC, de TEC, si no me equivoco. Entonces, y había también otra parte en cuanto a información y en cuanto a las TIC, que hacía referencia, están la parte de los videos y la parte de incluir un archivo con desarrollo de ejercicios o con algún link, incluso los links esos que se presentan ahí para ingresar a otro sitio donde puedan mencionar
los videos, incluso las tutorías, las grabaciones y todo eso. Entonces fue algo que realmente ha abierto muchas opciones de información para los estudiantes y que ya va a depender en cierta medida del espacio y la disposición que ellos tengan, ¿verdad? Para poder consultar esa información, que no necesariamente tiene que ser sincrónica, puede ser asincrónica en el caso de ellos. La otra parte también que sí me llamó bastante cuanto a las tecnologías es la parte de la creación de la aplicación de Moodle para hacer las evaluaciones. Había como no negociación, sino que una complejidad en cuanto a algunos ejercicios que tenían que evaluarse procedimientos. Entonces vi que ahí en la aplicación Moodle, en el banco de preguntas o en la creación de banco de preguntas hay unas opciones donde uno puede hacer preguntas de ensayos que el estudiante suba un procedimiento y uno lo califique. Pero había la otra parte que era un poquito más trabajoso para el docente evaluar esa parte. Entonces, hay unas preguntas que se llaman close, que permiten o facilitan, mejor dicho, ese tipo de procedimiento que sea automático y que que el estudiante pueda demostrar que realmente se hace o ha hecho el procedimiento para llegar a esa respuesta. Entonces, fue quizás algo de que, wow, que son de las cosas que aprendí en todo el desarrollo de esto, y también para ir organizando a los estudiantes, incluso también Teams, que es otra de las tecnologías, ayuda hasta para hacer reuniones o programar, agendar, y que automáticamente se le mande al estudiante la notificación, aunque uno no le esté recordando, sino que ya la programa y cada semana está mandando la notificación en automático. Entonces son cosas que como tutor, ¿verdad? Siento que me ha facilitado para mantener una buena comunicación con mis estudiantes y también pues en la parte de las evaluaciones también, ¿verdad? Eso sería mi experiencia. Gracias. Gracias, Brenda. Y pues la verdad tiene toda la razón. El contexto, ¿verdad?, de lo que pasó el año pasado nos obligó hasta cierto punto a aprender a ocupar o a experimentar por lo menos con estas herramientas que estaban, bueno, en desarrollo, algunas ya estaban desarrolladas, ¿verdad? Y pues realmente creo que ha expandido mucho las habilidades de muchos docentes. Le ha permitido tener una conexión un poco más inmediata con los estudiantes, pues yo estudié en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Me gradué en 2017 y pues nunca me había conectado tanto con el aula virtual o con todos los métodos de comunicación como ocurrió el año pasado. Y pues a mí me parece un aporte súper, súper excelente, pues interesante. Y pues espero que todos hayan tenido una experiencia similar en la que hayan podido aprender también mucho el año pasado y encontrar formas más eficientes de comunicarse con sus estudiantes, porque ese creo que es uno de los desafíos más grandes que tienen todos los docentes en su carrera. Tenía otra mano levantada por aquí, pero no sé si la de Delmi. Sí, buenas noches a todas y todos. Yo tengo una duda. Sí, diga. Dentro de la STEP entra entonces los cuestionarios y las encuestas. Quizás no quedarían dentro de las STEP porque las encuestas son más como un instrumento puede ser de investigación, ¿no? O para poder hacer como una medida dentro de una población de cualquier tipo de análisis estadístico. Entonces, las encuestas, si las analizamos, terminan siendo, la información va en una sola dirección, ¿no? Desde la muestra hasta el investigador. Entonces, no podrían clasificarse dentro de las STEP porque no existe esta interacción, ¿verdad? Las preguntas están diseñadas para que se respondan y luego la información va hacia la persona que está llevando a cabo la investigación o el estudio. Entonces sí, quizás no las clasificaría dentro de las STEP. Quizás quedarían más dentro de las TIC siempre, como es una tecnología de la comunicación, en especial si estamos hablando de algo como Google Forms, por ejemplo, que ya salimos de la idea de estar trabajando una encuesta en papel
y la estamos trabajando ya de manera digital. Y el análisis de datos también se puede hacer de manera mucho más rápida cuando tenemos una aplicación que nos permite organizar los datos como lo hace Google Forms, pues así como yo les mostré ahora, por ejemplo, la encuesta para poder definir los horarios, ¿no? O sea, yo no tuve que pasar los datos de manera manual a una hoja de cálculo, ni tampoco crear una gráfica, sino que la aplicación está diseñada de tal manera que las respuestas se presentan a mí de manera ordenada para que yo las pueda compartir o utilizar como mejor corresponde. Ok, gracias por la aclaración. Quisiera, sí, yo he tenido bastante formación usando los foros, ¿verdad? Uh-huh. No lo he utilizado porque no tengo la experiencia. Yo trabajo más que todo dando formación, pero no he utilizado estas herramientas de las que estamos hablando, por ejemplo, los foros. A mí me gustaría, si ustedes dentro de este programa, ¿verdad? Si va incluida como conocer, porque creo que los foros se pueden hacer en qué programa, en qué, no sé cómo se podría hacer un foro. Tiene que ser siempre en una página de educación de una universidad o tengo esas dudas. Sí, fíjese que, pues, como foro, al menos hasta donde yo lo entiendo, si me equivoco me corrigen, ¿verdad? Puede ser cualquier espacio donde se pueda intercambiar opiniones. Por ejemplo, los blogs en internet que hablan de cualquier cosa, pues pueden hablar de tecnología, pueden hablar de música, de educación. Son un foro, un espacio donde la gente intercambia opiniones para encontrar soluciones a sus problemas o para encontrar aclaraciones a sus preguntas, ¿verdad? Entonces, creo que hasta el momento por costumbre, al menos en la universidad, ¿verdad? Y bueno, y en prácticamente todas las universidades se utilizan los foros dentro de Moodle, pues porque es la plataforma en la que se está trabajando y creo que por la facilidad de calificar y que las notas queden accesibles a los estudiantes, porque una vez que usted, por ejemplo, califica en el foro de Moodle, esa nota se ordena automáticamente en el cuadro de calificaciones. Eso lo van a poder ver, por ejemplo, al final de esta semana, cuando se hayan calificado los foros de sus participaciones. Sin embargo, no es la única herramienta. Creo que depende mucho de cuál sea el objetivo del foro, ¿verdad? Si es un foro calificado, quizás lo más conveniente sea utilizar, por ejemplo, el aula virtual. Pero si es, por ejemplo, usted quisiera abrir un espacio que sea específicamente para resolver dudas de los estudiantes, podría ser hasta incluso un grupo de WhatsApp, no es un espacio en el que ellos pueden accesar de manera todavía más inmediata y poder discutir entre ellos y pues usted podría, por ejemplo, moderar ese foro estando dentro del grupo. Entonces, puede ser realmente cualquier herramienta en la que pueda existir un debate, una discusión, preguntas, ¿verdad? Con respecto a si se va a incluir dentro del programa, al final del programa, la última unidad contempla el manejo de aulas virtuales. En el módulo pasado no se entró en detalle de cómo operar cada una de las, digamos, herramientas que ofrece el aula virtual. Por ejemplo, que los exámenes, foros, poder dividir por grupos, sino que se enfocó más en cómo estructurar la información para que sea más amigable con los estudiantes. Ese fue el objetivo del módulo pasado. Pero ya que usted hace mención de eso, yo se lo voy a llevar como una sugerencia al docente, ¿verdad? Porque de cualquier manera, el licenciado está buscando hacer este módulo un poco más práctico. Entonces creo que haría sentido que se incluyera más, al menos una demostración, ¿verdad? De cómo se puede ocupar un foro y cómo, digamos, ajustarlo de tal manera que le dé los mejores resultados de acuerdo a lo que usted necesite. Muchas gracias por la aclaración. Ok, de acuerdo. La ayuda, gracias. Bueno. Me parece que tenía otra mano levantada.
No, solo tengo la de demo. No sé si alguien más tiene... Ah, sí, Vanessa. No, se Sí, había quedado. yo tengo, bueno, yo no trabajo en el ámbito de formación como académica, más bien empresarial, ¿verdad? Sí. Entonces, debido a la pandemia, pues a partir del año pasado, pues las capacitaciones ya no se dieron de manera presencial y se comenzaron a realizar a manera de virtual. Entonces, la verdad es que es un cambio muy bueno, pero también como estamos con diferentes generaciones, ¿verdad? Tenemos personas jóvenes, personas ya de una avanzada edad que no han tenido como mucha interacción con la tecnología. Es un reto grande enfrentarse a ese tipo de cosas, porque tal vez nosotros lo podemos ver como algo fácil, como por ejemplo, mándame el link por WhatsApp, le das clic y ya, pero yo me enfrenté con el hecho que la gente no había puesto, pues no había bajado la aplicación o no habían creado su usuario o se les mandaba el usuario y no cambiaban su contraseña. Entonces, dentro de esta experiencia, pues conocí Zoom, Team y esta plataforma que se está usando ahorita, que es Moodle, que creo que es la más amigable que la que hay. Entonces, ya a partir de eso, la pandemia como que aceleró bastante el hecho de pasar de lo que es el aula así presencial a una forma ya virtual. Y fue en todos los ámbitos, porque nosotros dábamos el proceso de capacitación para el nuevo ingreso ya a partir de lo que es del aula virtual que nosotros teníamos. Y pues creo que lo que aceleró todo esto fue la pandemia. Y eso también tuvimos que ser un poco empáticos con algunas personas porque había que enseñarles a usar todo el proceso de cómo crear un correo, cómo utilizar la plataforma, mandar videos. Siento que una de las cosas que veo diferente acá es que por lo menos hay videos para que las personas se guíen en el uso de la plataforma, que es importante porque no todos hemos tenido como el contacto con una plataforma virtual. Entonces eso hace como que la persona se sienta como más amigable con la plataforma. Entonces, esa es base de mi experiencia, no es académica, pero sí en el área empresarial. Muchas gracias. Y sí, realmente me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba de que, por ejemplo, usted, por ejemplo, le comparte el link a las personas, ¿verdad? Y no han bajado la aplicación y esto, y es que aún las generaciones que han nacido, digamos, en este ambiente digital, que han ocupado sus dispositivos electrónicos desde bien chiquitos, ¿no? Ellos naturalmente saben cómo moverse en sus dispositivos, pero muchas veces no saben cómo todo lo que está pasando, digamos, o no comprenden en su totalidad la lógica de los programas. De ahí que, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿para qué necesito, por ejemplo, descargarme la aplicación de escritorio de Teams, por ejemplo, ahorita en la plataforma que estamos ocupando? ¿O por qué necesito descargarme Zoom en el celular y no le puedo dar solo clic? Y es que mucha gente simplemente no ha tenido como esta información accesible de qué diferencia hace, por qué las llamadas se realizan de mejor manera cuando estamos utilizando la aplicación específicamente diseñada, sino que muchas veces nos quedamos con bueno, es un link y me tiene que funcionar. Entonces, sí, no importa la edad de las personas, siempre es importante recalcar la importancia de entender qué es lo que está pasando como detrás de la pantalla hasta cierto punto. No quedarnos solo con bueno, el link conecta con esta otra ventana y esta otra ventana me va a permitir conectarme a la reunión virtual. Entonces, sí es súper bueno realmente esa iniciativa que tuvieron para este módulo de realizar los tutoriales, porque a veces, por ejemplo, en una ponencia, eso quita tiempo de estar explicando cómo funciona el aula, cuando se puede hacer un video que pues se puede reproducir todas las veces que uno necesite para poderse orientar dentro del aula virtual
o para poder hacer cualquier otra actividad. Los videos son específicamente efectivos para poder explicar procesos porque son como este estímulo visual y auditivo, ¿no? O sea, nos están diciendo qué estamos haciendo, pero no solo nos lo están diciendo, sino que lo estamos viendo también. Entonces, esta combinación hace que el aprendizaje sea como más inmediato. Entonces, pues esa iniciativa que han tenido, porque realmente los videos ya estaban hechos cuando yo comencé a trabajar con el Inform, ¿verdad? Me parece que es muy apropiada para el módulo que se está dando, ¿no? Que es específicamente de las tecnologías aplicadas al aprendizaje. Al final del día creo que todos estamos aprendiendo un poquito más incluso cómo ocupar el aula, solo por el hecho de estar participando como estudiantes o en mi caso como tutor e incluso el licenciado como docente. Todo el proceso sirve de práctica para poder ir descubriendo nuevas herramientas que quizás no habíamos pasado por alto, por ejemplo, y que nos terminan sirviendo para poder realizar mejor la labor de enseñar, ¿verdad? Así que muchas gracias por su comentario. No sé si alguien más quiere compartir alguna otra experiencia o si tienen dudas de nuevo sobre las actividades. Para esta semana, perdón, ¿Sí, dígame? para esta semana solo está la participación del foro o es de hacer el esquema mental esta semana. El esquema mental también es para esta semana. Tienen que participar en el foro y entregar el esquema, ¿verdad? Para el día sábado, si no me equivoco. Ok. Gracias. Okay. Con la aplicación de GoConquer no han tenido, o GoConQR no han tenido ningún problema con cómo se utiliza, cómo se descarga la Bueno, imagen. Sí, dígame. para ser sincera, todavía no he visto esa parte. No sé si nos puede explicar un poco más, porque para mí es primera vez que escucho este programa. Sí, vaya, aquí la tenía cargada por cualquier cosa, ¿verdad? Esta es la página principal, ¿verdad? De GoConquer. Y pues para crearla, primero tienen que crear su cuenta, ¿verdad? Cuando ustedes accedan, pueden utilizar su correo de Gmail, incluso el de la universidad, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, a mí me aparece estudiante de universidad porque te hace algunas preguntas sobre cuál es tu interés para utilizar la aplicación, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hayan creado su cuenta y hayan accedido aquí a la página principal, pueden darle acá clic en el menú que dice crear. Tienen diferentes opciones y ustedes se van a ir a la opción de mapa mental. Ya dentro acá de la página o la hoja de trabajo, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar esta primera burbuja para ir creando los diferentes niveles de su mapa mental, ¿verdad? Si le dan ustedes clic aquí en el botón más y lo arrastran, van a ir creando diferentes nodos, así. Y de cada nodo ustedes pueden crear más subdivisiones, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan incorporar todo el contenido de esta semana de manera ordenada acá. Y si ustedes necesitan, por ejemplo, cambiarle el color, pueden hacer acá, para el fondo, ¿verdad? Y para el nodo, lo hacen acá. Ay, no sé por qué no me deja cambiarle el color. Pero bueno, acá le pueden poner el título, ¿verdad? A su mapa mental, ¿verdad?
Y la otra cosa muy importante es cómo lo van a descargar. Si ustedes se fijan, acá tienen como ciertas opciones, que son las acciones dentro del menú. Entonces ustedes le van a dar en descargar PNG y esto automáticamente se lo va a descargar en su computadora, ¿verdad? Acá ustedes no lo van a poder ver porque esto se descarga automáticamente a los archivos, ¿verdad? Y eso sería básicamente el trabajo con respecto al mapa mental. Sí, acá cuando le salga este menú, solo le dan acá la opción que dice no gracias, porque también existe una versión pagada, ¿no? Pero no ese es el punto de esta actividad. Entonces, básicamente en eso consiste la actividad, que ustedes creen los niveles que consideren necesarios para poder organizar el contenido de la unidad. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el contenido de esta semana o las actividades? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada entonces la sesión de tutorías. Si ustedes tuvieran alguna duda con respecto a la actividad o sobre el contenido, perdón, de la unidad también, me pueden escribir al correo institucional o también se pueden comunicar a mi número de WhatsApp. Algunas personas ya me estuvieron escribiendo por diferentes motivos, ¿verdad? Por a la actividad de la evaluación de diagnóstico y lo demás. Entonces yo trato de responderles lo más pronto posible, ¿verdad? Así que, bueno, eso sería todo por hoy y nos veríamos el día sábado, ¿verdad? En la Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias. Quizás Muchas gracias, buenas noches. Alguien hizo una pregunta, pero no alcancé a escuchar. Buenas noches. y voy a decir que me gustaría tener como más información de la historia de la tecnología. De la tecnología. Voy a hablar con el docente para que subamos ahí un poco más de contexto histórico, ¿no? Al aula virtual como contenido complementario. ¿Okay? Una pregunta, ¿y el mapa se subirá en formato PDF o en Word? Lo pueden hacer, bueno, lo ideal es que sea en formato PNG, porque así es como lo guarda la aplicación de GoConquer, que es formato de imagen. Pero si ustedes quieren, lo pueden subir como PDF. Si lo hacen en Word, súbanlo como PDF. No lo suban como Sí, archivo de Word. Dice que se debe de agregar una portada. Ah, ok. Sí, en ese caso, si gustan, péguenlo en Word y guarden el Word como PDF, ¿verdad? Y ese archivo es el que se subiría al aula. Ok. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos entonces y pasen muy buenas noches. Nos vemos el día sábado para la ponencia. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.